Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico, comprometidos con la verdad. Hoy vamos a estar reflexionando en la carta de los Romanos, en su capítulo 5, versículos 12, 17, 18 y 21, que dice lo siguiente: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En 1990 se inició el estudio del genoma humano, cuyo propósito era descifrar el código genético que está contenido en la doble cadena de ADN descubierta por Watson y Crick. En el año 2005 este propósito se logró descifrando completamente el código genético. Y vinimos a entender por qué enfermamos, por qué envejecemos y por qué nos sobreviene la muerte. En esta doble cadena, ella está formada por proteínas y las proteínas, a su vez, están formadas por aminoácidos. Dijéramos entonces que los aminoácidos son como los bloques que estructuran la pared de una casa y estas paredes son las proteínas. Esta información está dada por unas células que están situadas sobre la parte superior de la cadena de ADN, llamada células epigenéticas. Cuando se produce un daño en los tejidos, de una manera existen otras células que envían señales de alerta llamadas células senescentes. Ellas envían como un grito de auxilio e inmediatamente una estructura llamada telómeros produce la reparación de los tejidos. Pero cada vez que se reparan los tejidos, esa información genética no se hace correctamente, sino que sufre errores. De esa manera, esa estructura llamada telómero, si la observamos al microscopio electrónico, podemos ver que ellas se acortan. Y mientras más se acortan por las diferentes reparaciones que se han logrado, entonces se produce el envejecimiento celular. Este envejecimiento celular también hace que desde el punto de vista inmunológico, aquellas células que nos defienden, como los macrófagos, las células killer, los linfocitos T, vayan perdiendo también su función y de esa manera enfermamos hasta que sobreviene la muerte. ¿Qué hemos hecho? Los seres humanos lo que hemos hecho es ver la consecuencia de algo mayor que está pasando. Porque si la información genética sufre daño, sufre errores, si vemos la cadena de aminoácidos está desordenada para la formación de nuevas proteínas, entonces hay que pensar que hubo un momento en que todo esto funcionaba armónicamente y por supuesto no sobrevenía el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Ese problema mayor que produjo todo este cambio en el código genético se llama pecado. De manera que el problema mayor está en el alma del hombre. ¿Por qué digo que en el alma del hombre? Porque todos los procesos biológicos,
son llevados a cabo por el alma. Y es fácil entenderlo. Cuando el alma abandona el cuerpo muere. Ahí siguen estando los tejidos, los órganos, siguen estando los sistemas, la composición molecular, energética, es la misma, pero no funciona. Y no funciona porque el alma, que era la que los comandaba, les ordenaba que funcionaran, pues ya ha desaparecido. El cerebro no es sino el órgano de expresión por excelencia del alma. Es el alma el que le dice a las neuronas, el que les ordena, en este momento que yo estoy hablando, que las cuerdas vocales vibren al entrar el aire, que mi lengua se mueva, que mi cerebro produzca ideas, de manera que pueda expresarme. Pero cuando el alma no existe, el órgano de excelencia de esa expresión, que es el cerebro, no puede funcionar. De esta manera podemos explicar entonces el conocimiento bíblico que hemos elegido hoy para poder reflexionar en él. Cuando nos dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, todos tenemos el efecto del pecado en nuestra vida y eso es expresado a través de la deformación del código genético. De manera que nosotros los hombres, sobre todo los hombres de ciencia, pueden intervenir en el código genético, pero eso no puede ser indefinidamente. De manera que el aguijón del pecado es la muerte. Es la muerte. Allí es donde él hace su máximo efecto. Ahora bien, dice la palabra que por un hombre, es decir, por la transgresión, por el pecado de ese hombre, entró el pecado. Pero de esa manera entendemos por qué Jesucristo se hizo hombre para poder entonces quitar el pecado que está allí en el alma, haciendo esa transgresión y produciendo todo este cambio irreversible, en definitiva, sobre el código genético. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La Biblia es un libro de fe. Aunque la ciencia no niega a Dios, sino que lo confirma, la Biblia es un libro de fe. De manera que tenemos la certeza de que esto se va a producir algún día. Tenemos la confianza que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Si Él ha dicho que a través de Jesucristo, de la fe depositada en Jesucristo, eso es suficiente para reorganizar todo lo que se desordenó en el hombre posterior al pecado, pues en la fe, creyendo las cosas que no son como si fueran. Eso es parte de esa fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no pueda ver todos estos cambios, sin embargo, yo creo que pueden ser efectuados. Pueden ser efectuados. Así que como la transgresión de uno, por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
He allí que cuando Juan el Bautista estaba allí en el Jordán y vio venir a nuestro Señor Jesucristo, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque cuando el pecado es quitado, entonces se reorganiza todo de una manera que la muerte ya no tenga la victoria sobre el ser humano. Es posible que su mente analítica me pregunte: bueno, hermano Rommel, deme alguna prueba para que esto que usted está diciendo yo lo pueda creer. La prueba está en Jesucristo mismo. La prueba está en la resurrección de Lázaro. Es posible que usted me diga: pero bueno, eso sigue siendo un artículo de fe. Sin embargo, los historiadores como Flavio Josefo describieron la existencia histórica de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, dice la Biblia que más de 500 testigos dieron fe de la resurrección del mismo. Sin embargo, esto es para fe y por fe. De manera que, a pesar de que yo estoy dando una prueba científica de lo que la Biblia dice, en última instancia, solamente si creemos esta verdad puede tener un buen efecto sobre cada uno de nosotros. En Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 y 18, nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen pueden ser despertados. De esa manera, cuando nosotros morimos, el cuerpo duerme, pero nuestra alma y nuestro espíritu están presentes en el Señor. Así lo testificó el apóstol Pablo cuando él dijo: mejor me sería estar ausentes del cuerpo y presente en el Señor. Estaba hablando de la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y ahí está la clave, si creemos. Muchos hoy en día no creen estas cosas, aunque dicen ser hombres de fe. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, a los que la muerte no pudo condenarlos eternamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, ni siquiera del apóstol Pablo, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios, que resucitarán primero, porque la resurrección es el resultado del poder de Dios expresado en el cuerpo humano. Jesucristo, cuando calmó la tempestad allá en el mar de Galilea, los discípulos dijeron: ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Así las células, el ADN, obedecerá la voz del Todopoderoso. Se reorganizará perfectamente y tendremos un cuerpo no como Adán, sino como Jesucristo, quien actualmente está sentado a la diestra del Padre con ese mismo cuerpo, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Primera resurrección para vida eterna con un cuerpo que no puede morir ya nunca más. Dice la palabra: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es ser llevado con una fuerza indetenible. Es decir, nadie puede evitar ese hecho. Usted puede ser que no lo crea, aunque muchos hombres de fe no lo creen, dicen que son hombres de fe, pero no creen en el arrebatamiento. Yo lo creo, y yo sé que usted también lo cree, porque usted es hijo de Dios. De manera que nadie podrá detener ese acontecimiento. ¿Quiere un ejemplo de arrebatamiento? Vea a Enoc, séptimo después de Adán. Vea a Elías. Fueron arrebatados. Y por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo glorificado, también fue llevado al cielo y desde allí ha de venir. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este versículo 18 de Primera Tesalonicenses capítulo 4 es un conectivo. Es decir, conecta todo lo que hemos dicho con la esperanza imperecedera de los siglos. Cristo viene por nosotros y nosotros nos alentamos en fe con estas palabras. Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Esas palabras se repiten en nuestro corazón, en nuestra mente, día y noche, esperando siempre, creyendo en la esperanza bienaventurada de los siglos. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Hasta aquí la reflexión de este día. Dios te bendiga, Dios te guarde, y siempre recuerda, viendo las cosas que no son como si fueran. Dios me les bendiga.